muy buenas tardes, noches o días. Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un capítulo más de... Tal vez hayas visto o hayas escuchado alguna historia bastante interesante, bastante llamativa, que logró cautivar tu imaginación. Y más aún, ya que muchos de estos cuentos o historias inimaginables se encuentran en la Biblia, específicamente en el Génesis del Antiguo Testamento. Pero te has preguntado, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es la historia, la hipótesis, la tesis acerca de cada una de estas historias? Pues es bastante interesante y misteriosa, y una de ellas es acerca de la famosa Torre de Babel, ya que este caso es bastante interesante e intrigante, pues habrá muchos misterios, varios mitos sobre lo ocurrido, y más porque es una historia bíblica del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro del Génesis, y de acuerdo a lo narrado en la Biblia, la Torre de Babel fue una gigantesca edificación construida por los descendientes de Noé, con el propósito de llegar al cielo. Sin embargo, Dios consideró esto como un acto de arrogancia, y decidió castigarlos. ¿Pero tú qué crees? Antes de que te cuente la historia y del surgimiento de la torre, que quería alcanzar el cielo, ¿será verdad o será mentira? Pues acompáñame a desenvolver este gran misterio que se topa con la religión y la historia. Y dentro de lo que se nos cuenta en el capítulo 11 del libro del Génesis en la Biblia, pues en él nos encontramos con la narración de los siguientes acontecimientos. En la antigüedad, toda la humanidad hablaba una misma lengua y vivía en una misma región. La gente decidió construir una ciudad en la llanura de Sinar, con una torre tan alta que llegara al cielo, como un monumento a su grandeza y un símbolo de su unión. Sin embargo, Dios, viendo la arrogancia de la humanidad, decidió intervenir. Hizo confundir sus lenguas para no pudieran entenderse unos a otros, y esto provocó caos y la dispersión de la gente por toda la tierra. Y la construcción de la torre fue abandonada, y la ciudad fue llamada Babel, que en hebreo significa confusión. Y debido a la confusión de las lenguas, la dispersión de la humanidad por toda la tierra llevó al surgimiento de diferentes culturas y civilizaciones. Si bien esta historia que se nos narra en el Génesis parece algo sacado de una novela o un cuento asombroso, no debemos tomarlo tan en serio, pero algo cobra sentido en esta historia, ya que si recordamos una de las culturas antiguas, explicaba un poco la historia de una torre que ellos conocían como el Etemenanki. ¿Y a qué cultura me refiero? Pues nada más y nada menos que la Mesopotamia. Pero dicha historia comenzó a tomar tanta fuerza por los escritos e historias que dejó la ciudad de Babilonia. Pero a diferencia de lo que se nos ha mostrado en figuras e imágenes sobre la Torre de Babel, este tenía una forma de zigurat, que es una estructura monumental escalonada, característica de la antigua Mesopotamia, con forma de pirámide truncada. Se construía como un templo, considerado la morada de los dioses, y se ubicaba en el centro de las ciudades, sirviendo como un lugar de conexión entre el cielo y la tierra, donde se realizaban rituales religiosos y se almacenaban objetos sagrados. Pero entonces, ¿por qué este fue la referencia perfecta para la tan famosa Torre de Babel? Pues fue más que nada por la historia que surgía del Etemenanki, ya que fue dedicado a Marduk en la ciudad de Babilonia en el siglo VI a.C., de la dinastía caldea. Y es que no se sabe exactamente cuándo fue construido Etemenanki, pero probablemente existía antes del reino de Hammurabi, dentro de los años de 1792 a 1750 a.C. Pero se piensa que el poema sobre la creación de Babilonia, Enuma Elish, fue escrito durante poco tiempo después del reinado de Hammurabi, dado que el poema menciona al Esagila, el templo de Marduk, siendo creado inmediatamente después de la creación del mundo, e intuye la existencia de Etemenanki, y se presume que ambas existían durante al menos 100 años antes del tiempo en el que escribió este poema. Pero también debe de estar escrito mucho antes, ya que los autores también ignoraban cuándo exactamente lo construyeron. Por ello, la tan parecida historia de la Torre de Babel con el templo de Etemenanki
Y es que si comparamos con las historias bíblicas con las evidencias históricas, nos da a entender el asombro de tal historia, en donde se dio origen todas las civilizaciones y la dispersión de la humanidad en toda la tierra. Pero ¿cómo es que conocemos toda esta historia? Pues fue nada más y nada menos por los historiadores Heródoto y Diodoro de Sicilia. Por parte de Heródoto, nos asombró con una de sus narraciones de la descripción de tal famosa torre, y habla de la edificación de Etemenanque, que cuando pasó por Babilonia en el siglo V a.C., Heródoto describía la fachada de la torre con una altura de aproximadamente 90 metros, el edificio en forma escalonada de 7 pisos y hecho de muros con resaltos. Sin duda, eran asombrosos. El templo tenía una plana cuadrangular, dividida en 2 sectores y delimitada por una gran muralla. La subida a cada una de las torres se hacía por fuera, siguiendo una escalera en espiral hasta llegar al final. El último piso tenía instalaciones para el culto, adornadas con ladrillos esmaltados azules, imitando el color del cielo. También señala que aquel santuario azul de la cima estaba dedicado al dios Marduk, y hace referencia a la celebración anual de la renovación del reinado como fruto del contacto entre Marduk y el mismo rey. Y con el asombro de dicha historia, varios historiadores y arqueólogos tomaron camino hacia la tal famosa torre que contenía en sus entrañas enseñanzas arquitectónicas y religiosas por parte de los mesopotámicos, trayendo consigo un mito por parte de los escritos bíblicos, dándole nombre como la Torre de Babel, que se hizo con el propósito de alcanzar la tierra inalcanzable, lo que hay más allá del cielo, llegando a un lugar con Dios. Sin embargo, todas estas historias y testimonios sobre la torre comenzó a perderse entre el poder que comenzaba a tomar la Iglesia Católica y emanar dentro de las culturas futuras, llegando a la famosa pintura de la Torre de Babel de Peter Bruegel, el Viejo, de 1563. Siendo esta una famosa pintura que representa la historia bíblica de la Torre de Babel, tomando como referencia de las descripciones que se habían encontrado y se permitían dar al público para imaginar la construcción. Si bien con ayuda de internet buscamos la pintura de dicho autor, podemos observar una torre que no está completa, una torre destruida, que aunque le faltan restos de su construcción, aún así desprendía grandeza al verla. Pero como ya les mencioné anteriormente, aunque esta pintura y su representación son un mito, es un poco parecida a lo que se conoció en la historia de Heródoto. Pero la historia aún no acaba aquí, ya que incluso se han encontrado objetos arqueológicos por parte de arqueólogos que tomaron camino y motivación para buscar tal famosa torre, y vaya que encontraron algo, y fue el hallazgo de una estela perteneciente a la torre. La estela está tallada en una piedra negra, ya conocida como la estela de la Torre de Babel. La inscripción data del año 604 al 562 a.C. y se encontró en la colección de Martin Schoen, empresario noruego, propietario del mayor conjunto privado de manuscritos del siglo XX. El espectacular monumento de piedra muestra claramente la torre y al rey Nabucodonosor II, que gobernó Babilonia hace unos 2500 años. Y otro de los objetos asombrosos encontrados fue la tal famosa tablilla de Esagil, que está en el Museo del Louvre, ya que este es uno de los documentos más antiguos, y el texto copiado a partir del documento más antiguo describe el templo del dios Marduk en Babilonia, tal como lo reconstruyeron los reyes de la dinastía Neobabilonia, Nabopolassar y Nabucodonosor II. Este templo se llamaba el Esagila, el templo que levanta la cabeza. El texto da una doble descripción de la base del zigurat situado en el recinto del templo. Luego describe el templo principal y por fin da las medidas de la torre del piso llamada Etemenanque, casa del fundamento del cielo y de la tierra. Es la tal famosa Torre de Babel de la Biblia del Génesis. Y esta debía tener 7 pisos dispuestos en gradas y un pequeño templo en la cumbre. Este texto, que ilustra los métodos de cálculo matemático empleados por los babilonios, nos presenta en un ámbito más misterioso del arte de la tal famosa escriba. Estas dimensiones son sagradas, y al revés, la recapitulación de las dimensiones que deben calcularse implica la indicación, y cito, que el iniciado al iniciado lo muestre. El forastero no debe de verlo. Este sistema hermético y sabio de la dinastía solo lo sabían los sabios, encargados de la tradición,
y por eso de salvaguardar omitieron la transcripción de sus colegas arameos y griegos, lo que implicó la desaparición de la cultura mesopotámica durante cerca de 2000 años. Sin embargo, esto no fue suficiente para demostrar que dicha torre era real, como la describían los historiadores y los documentos más antiguos que se tienen en la historia de la humanidad, ya que con la intriga de descubrir y saber qué es real o mito, fue lo que el arqueólogo Robert Caldwell inspiró a su más famosa exploración en la tierra mesopotámica. Pues en 1897 eligió el sitio de Babilonia, en el sur de Irak, para una importante excavación bajo los auspicios de la Sociedad Alemana del Oriente, y comenzó a excavar el 26 de marzo de 1899 y continuó trabajando allí con poca interrupción durante los siguientes 18 años. Y uno de los descubrimientos más dramáticos de Caldwell fue la base del templo de Marduk, un zigurat o una estructura aterrazada coronada por un observatorio astronómico, creyendo haber encontrado los restos de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. Y cuando descubrió una estructura arqueada con un pozo de ingeniería notable cerca, también descubrió la gran muralla de la fortaleza de la ciudad, evidencia de la famosa puerta de Ishtar, y la avenida procesional al templo de Marduk. Los resultados de la excavación se publicaron en segmentos a lo largo de un periodo de varios años. Y con todo lo que iba descubriendo era cada vez más y más interesante, ya que las medidas que dictaba el documento de las tablillas coincidían con las dimensiones de dicho lugar, trayendo consigo una de las mayores exploraciones que posicionó a dicho arqueólogo como alguien digno de reconocer en el mundo y la historia. ¿Y tú qué dices? ¿Ya conocías la historia de la famosa Torre de Babel? Pero más importante aún, ¿qué versión de la historia conocías? ¿El del Génesis o el de los hechos históricos? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Y bueno, así es como abrimos una nueva sección en el canal, en la cual les explicaré y les contaré acerca de un acontecimiento histórico, que es bastante misterioso, tanto de la vida en sí y de la humanidad, dentro de su desarrollo y la forma en cómo va tomando su camino. Al igual que no olvidaremos los casos criminales, los casos sin resolver y casos aún así perturbadores e incluso paranormales. No tanto paranormales en la forma de fantasmas, sino en casos que han dejado evidencia realmente evidente. Así que si te gustan estos temas y te gusta algo variado acerca de historias, pues este es tu canal. Así que ya lo sabes, suscríbete y sígueme. Yo soy Código Enigma y hagan lo que deban. Pasen una excelente noche. Muchas gracias.